Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este espacio para el abordaje del riesgo psicosocial. Vamos a comenzar aquí con la grabación para poder acudir a este material en caso que más adelante queramos volver a verlo o repasarlo. Con mucho gusto va a quedar grabado para que podamos volver a acceder a él. Bueno, voy a empezar aquí a compartir nuestra pantalla. ¿Cuál es el tema que nos convoca en la tarde de hoy? Es resolución de conflictos en el lugar de trabajo. ¿Y por qué este tema cobra tanta importancia no solamente para nuestra vida laboral, sino también a nivel personal? Y tiene que ver muchísimo en la forma, primero pues en lo que consideramos que es un conflicto y segundo, cómo lo vamos a gestionar. Recordemos que nosotros somos seres sociales y como tal, el tema de las relaciones interpersonales y cómo lo gestionamos y cómo cuidamos nuestros vínculos van a incidir muchísimo en el impacto de nuestra salud física y mental. Cuando nos referimos a que somos seres sociales, significa que desde que nacemos hemos dependido de otra persona para poder sobrevivir, para poder aprender, para poder enseñarnos cómo es la vida, cómo enfrentarnos a ella. Y por eso es tan importante contar con buenas redes de apoyo. Redes de apoyo nos referimos a la familia, a los amigos, a los compañeros, y para que tengamos relaciones sociales adecuadas, significa que tenemos que gestionar también el conflicto, porque el conflicto es algo que va a estar inherente en nuestras vidas. ¿A qué nos referimos con qué es un conflicto? Podemos empezar desde acá y lo vemos y lo encontramos pues en varias definiciones donde lo que nos une es que es una situación en que dos o más individuos tienen intereses diferentes, contrapuestos y entran en confrontación. Están en oposición y tienen de pronto acciones mutuamente antagonistas. ¿Sí? Cada uno está en una posición y donde se quiere persuadir o eliminar a la otra parte para que esté de acuerdo con mi punto de vista o con lo que yo, con la forma como yo estoy viendo el evento. ¿Sí? Inclusive cuando esta confrontación es verbal, también toca que saber cuáles son los diferentes puntos en los que estamos, pero que ya sabemos que van a ser distintos. Cuando se vuelve el conflicto algo que pues ya mucho más difícil de manejar y es cuando conducen a la violencia. Desafortunadamente, en ese momento donde no solamente es cuando prendemos nuestro televisor y vemos eh, que no se ha llegado a ninguna otra medio, sino a través de la violencia, para poder que la otra persona o la otra o el otro país se quiera es neutralizar a través de la violencia. Pero lo que nos toca que tener presente es que siempre en nuestras vidas esa diferencia de opiniones, de visiones, va a estar presente. Y que lo realmente maravilloso es que lo podemos gestionar de una manera positiva. Para poderlo gestionar de una manera más positiva es importante saber cuáles son o cómo está compuesto un conflicto. ¿Sí? Entonces aquí vemos pues un triángulo donde vemos que aquí vamos a tener los elementos que lo conforman. Entonces el primer elemento es el vínculo, es decir, quienes están comprometidos en esta relación. Si es mi pareja, si somos vecinos, entonces en una comunidad de propietarios,
o si el vínculo es mi compañero de trabajo, si es mi jefe. ¿Por qué? Porque la forma como se gestiona es diferente de acuerdo al sitio donde yo esté, de acuerdo a la persona con quien yo tenga esa diferencia, es cómo vamos a empezar a resolverlo y a gestionarlo de una manera distinta. No es lo mismo si yo tengo una diferencia con mi esposo que si yo tengo una diferencia con mis hijos o mi jefe o mi compañero de trabajo. ¿Sí? Entonces, lo primero es eh, cómo es el vínculo. Perdón un momentico, yo voy a salir a dejar de compartir y a volver a ingresar porque no me está rodando la presentación. Ya, voy a compartir. ¿Vale? Aquí ya podemos ver el triángulo del conflicto. Sí, Vicky, ya, ahora sí se ve todo. Ok, vale, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces teníamos que eh, el otro elemento en la gestión del conflicto es el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cuál es ese punto de vista? ¿Y quién tiene la razón? ¿Sí? Si realmente nos centramos en esta imagen, entonces decimos esto es un 6 o esto es un 9. ¿Cuál de los dos personajes tiene la razón? ¿Por qué estamos discutiendo? ¿Por qué no estamos logrando llegar a un consenso? ¿Por qué no estamos logrando llegar a un acuerdo? Y es cuando empezamos a ver desde dónde está parado cada uno. ¿Cuál es la percepción que tiene cada uno? ¿Por qué está argumentando que es un 9? Y la otra persona pues está argumentando que es un 6. Es decir, vamos a empezar a ver cuál es la diferencia, cuál es la razón por la que se está discutiendo. ¿Listo? Y el tercer punto, o el tercer factor que también incide en cómo lo solucionamos, es lo que vamos a llamar la música. Y la música hace referencia, no, ya dijimos que esto es el qué se dice, pero la música es el cómo se dice, cómo yo me refiero a esta persona con la que yo tengo el desacuerdo. La música es el tonito, es el cómo lo digo. Muchos conflictos son difíciles de solucionar o vemos que se puede desviar la verdadera razón, no por el problema, no por esto, sino por esto, ¿sí? Por el cómo me lo dijo. Entonces ya pero dejamos de prestar atención a cuál realmente es la diferencia, a la forma como usted me habló, a la forma como usted me lo dijo, en el momento en que usted me lo dijo, o si fue que me lo dijo por un chat, por un WhatsApp, y realmente yo esperaba que lo hiciera de manera personal. Entonces, tenemos los tres elementos del conflicto, el vínculo, el problema y la música, que es el tono. ¿Mm? Cuando empezamos a ver estos tres elementos es cuando empezamos a ver que el conflicto lo vamos a poder dividir en el ambiente de trabajo en diferentes factores para poder solucionarlo o poderlo llevar a, a que tengamos una mejor gestión del mismo. ¿Listo? Entonces, es aquí cuando decimos, puede tomar dos caminos. Uno puede ser muy constructivo, que a partir de esa diferencia construyamos algo, que empecemos a ver que tú tienes la razón o que también empieces a entender mi punto de vista y de ahí puede ser que cada uno sea de una manera más analizada o por el contrario puede decir, no, tienes toda la razón, eres tú quien, quien tiene un mejor argumento sobre el problema, ¿sí? Entonces puede tener
una solución constructiva o destructiva. ¿De qué depende? Depende mucho de la cultura organizacional, de cómo se gestionan esta clase de dificultades en el lugar de trabajo y de los líderes que ponen como el ejemplo para poder gestionarlo. Una forma es evitarlo y decir aquí no sucede nada, no nos vamos a confrontar, porque queremos estar en paz y armonía, pero no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es aplazando o posponiendo una solución ante una diferencia que ya tenemos. Entonces se evita, ¿sí? No se gestiona, sino que se evita. Otra eh, forma, como lo vemos en la empresa, es que sí nos orientamos hacia la solución del problema y otra forma es cuando yo domino y cuando yo solamente quiero es complacer mis deseos propios sin considerar los de la otra persona. Cada vez que yo tengo una diferencia, debo primero tener una actitud de escucha y de saber que no necesariamente eh, va a quedar mi punto de vista, sino que en algunos casos yo tendré que ceder, en otros casos podemos construir de lo tuyo y lo mío, tener una idea mejor, otra pues ni el tuyo ni el mío, sino que salió una tercera posición, ¿sí? Desafortunadamente, como les decía, hay muchas ocasiones donde si no se gestiona es cuando en el ambiente de trabajo también se nos puede generar violencia. Es cuando, y no solamente violencia y agresión a nivel físico, sino también a nivel verbal. Eh, o el hecho, por ejemplo, de ignorar a una persona completamente, es también hace parte de los comportamientos no conviventes en el lugar de trabajo. ¿Sí? No estoy gestionando el conflicto. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Y es la invitación en el día de hoy a tener relaciones laborales que sean mucho más eficientes, equitativas y participativas para poder tener una mejor gestión del mismo. Entonces, en el trabajo, una forma o una metodología que se puede utilizar es tener claro primero que hay conflictos que son dirigidos y orientados a la tarea y otros que son orientados a la persona, otros se vuelven mixtos, pero es una consecuencia, como hablábamos anteriormente, de la música. Puede ser una consecuencia de la forma como me lo dijiste, perdemos la orientación y se nos vuelve hacia la persona. ¿Cuándo son los conflictos que son orientados a la tarea? Es cuando realmente nos dirigimos a lo que nos convoca y tenemos en común en una organización. Son las actividades propias de la empresa. Cuando tenemos una diferencia en la manera como se ejecuta el procedimiento, en la manera como se llevan a cabo las funciones, es ahí cuando podemos encontrar diferencias y decir, no es lo mismo si yo le digo a una persona que como parte de sus funciones debe llegar temprano y eso es, pues debe llegar a X hora y eso es parte de su horario laboral. Yo me estoy dirigiendo a su tarea, a su función, a lo que nos comprometemos en el momento de firmar un contrato. ¿Mm? Entonces ahí yo tengo claro que el conflicto está dirigido a la tarea. El otro conflicto es cuando está orientado a la persona, es decir, cuando ya vamos a hacer señalamientos eh, o juicios de valor negativo sobre la identidad de la otra persona. No es lo mismo si yo le digo, está llegando 15 minutos tarde, 20 minutos tarde todos los días, que si yo me refiero a esa misma persona en el trabajo y le digo, es que usted es un perezoso, usted no es responsable, a usted este trabajo no le importa, ¿sí? Los señalamientos cambian, los señalamientos ahí ya no están dirigidos a la tarea, sino orientados a la persona. Y es cuando empezamos a ver las diferencias en la forma de gestionar. Siempre vamos a hablar en cualquiera de los dos casos de comportamientos y no de formas de ser.
porque cuando nos metemos, digámoslo así, con la forma de ser de la otra persona, pues difícilmente yo voy a lograr un cambio o difícilmente voy a lograr un consenso, porque es que, ¿qué es lo que nos dicen cuando tenemos una diferencia? Pues yo soy así y fin de la conversación, entonces no hay forma de gestionar, ¿sí? En cambio, si yo digo, lo que queremos en común es que usted llegue temprano, como es, entonces ahí realmente toca que enfocar la conversación a los procedimientos, a los recursos, a las funciones y siempre voy a reorientar el conflicto hacia el objetivo que tenemos en común. El objetivo que tenemos en común es que usted llega tarde y la persona encargada de atender la recepción de la empresa y a las 8 de la mañana ya empezó a sonar el teléfono con posibles clientes. Yo estoy orientada a la tarea, yo no le estoy agrediendo en nada de su forma de ser. Estamos hablando de sus funciones y de por qué su cargo impacta de manera positiva o de manera negativa si llega tarde en el quehacer de la empresa. ¿Sí? Si es una empresa donde la recepción es quien primero recibe, pues entonces ya sabemos que las consecuencias pueden ser muy negativas. Pero yo oriento a ese objetivo en común que tenemos. Usted y yo estamos acá porque nos interesa esta empresa, porque hoy trabajamos en esta empresa, porque llevamos mucho tiempo, tenemos un objetivo en común. Si nos orientamos a la persona, no podemos encontrar muchas veces nada en común, porque tenemos valores, formas de ser, formas de mirar la vida muy diferentes y podemos generar por todo, pues, eh, conductas no convivientes. Ahora, puede ser que el conflicto se genera por algo personal y no laboral. La normatividad aquí en Colombia nos indica cuál es el camino a seguir cuando precisamente nos orientamos hacia la persona y es el conflicto. Digamos que cuando el conflicto está en la tarea, va a ser mucho más fácil porque pues ahí yo me baso para poderlo resolver en procedimientos, en procesos, eh, en quejas, en sugerencias, ¿sí? Tengo algo mucho más objetivo que si yo me oriento a la persona. Entonces, la primera orientación es eso que es personal, uno pues tratarlo de minimizar al no emitir juicios de valor negativo sobre la identidad de la otra persona y siempre reorientar el conflicto a lo que realmente nos une en el trabajo, que es el objetivo que tenemos en común. ¿Sí? Entonces, hay tres tipos de intervención que la normatividad nos invita a llevar a cabo en una empresa. Uno es todo lo que es prevención, o sea, antes que aparezca, ya sabemos que cuando estamos dos personas o más, vamos a tener diferencias, pero parte de eso es tener canales formales de comunicación para prevenir los rumores, eh, la mala información, distorsión de la información, que todo quede por escrito, que no se me quede como en lo que yo escuché, en lo que yo dije, en saber de qué manera se puede en la empresa tener claro cómo se dan los cambios para evitar que eso me llegue a exacerbar alguna situación. Ejemplo, si se tienen que cambiar los turnos de trabajo porque renunciaron dos personas o porque se va a ampliar la planta de producción, se van a cambiar los turnos. Yo tengo que tener un procedimiento de cómo gestionar el cambio con mis otros colaboradores y así evito esto, evito los rumores, evito todo eso porque ya me voy a ceñir a los procedimientos. Si yo sé que así como se gestiona una queja con un cliente y que se hace de la manera formal y no que se lleva el papelito al casino, a otra parte, yo estoy haciendo prevención, prevención que eso se me vuelva, digámoslo así, vaya creciendo la diferencia y el problema, ¿sí?
Promover siempre el respeto por las ideas de los otros compañeros, que son esas campañas de psicopedagogía, que lo podemos poder hacer a través de canales como folletos, internet, eh, donde resaltemos que todo el mundo no ve la vida como yo la veo y que eso implica sentarnos a tratar de entender a la otra persona y que la otra persona comprenda también cuál es mi posición desde un diálogo muy constructivo. Recordemos la música, el tono, la forma como yo lo voy a hacer, cómo voy a resolver esa queja y algo que empieza a aparecer aquí en la prevención de los conflictos en el ambiente de trabajo es cuáles son las normas de convivencia en esta empresa. En esta empresa, las normas de convivencia, uno, están reglamentadas pues ya por la ley 1010, que es para prevenir todo lo que es el tema de acoso laboral, donde nos dice que hay formas como nos debemos tratar, pero también la empresa, por su quehacer, puede poner otras, ¿sí? Ejemplo, si todos estamos, si nuestros puestos de trabajo son continuos, y yo sé que a mí me gusta trabajar con música, pero seguramente a mi compañero no. Y si yo pongo mi base, pues probablemente voy a interferir en la concentración de mi compañero. Entonces ahí lo que empezamos a hacer es cuáles son las normas de convivencia. Las normas de convivencia de si quieres escuchar música, puedes ponerte audífonos o realmente pues cuando llegues a casa, ¿sí? Pero hay un acuerdo. La convivencia y las normas se hicieron para tener mejores relaciones, para saber cómo podemos precisamente eh, fomentar esas, fomentar, no podemos gestionar esas diferencias en el lugar de trabajo. Entonces aquí ya voy a tener normas de convivencia, voy a tener en prevención canales de comunicación formales, ¿sí? Para prevenir los rumores, voy a tener cómo se gestiona por procedimiento las quejas, las sugerencias y qué pasa si me llega a mí una queja de, eh, de un colaborador. Aparece el Comité de Convivencia Laboral. En el trabajo contamos con nuestro Comité de Convivencia Laboral. Entonces aquí en esta prevención yo debo tener el procedimiento, cómo funciona el comité, cada cuánto se reúne, qué pasa cuando llega una queja, que eso ya no lo da la norma, pero lo importante es que cobre vida dentro de la empresa. Para que escrito sea muy bonito, pero lo importante es que le demos vida a ese comité y que realmente el comité es fundamental en tener relaciones más cordiales en el lugar de trabajo, mucho más positivas, más constructivas. ¿Listo? Entonces tenemos la parte de prevención. Intervención temprana significa antes de que se generen consecuencias. ¿Mm? Antes que suceda algo, como mucha gente dice, pues que ya pasó, ya toca pues que hacer algo con eso que sucedió, así uno se arrepiente, pero ya pasó. Entonces, antes si yo ya sé que hay una diferencia, que hay un roce, que a la gente no le gustó el cambio de turno, yo eso ya lo sé. Ahora, ¿qué hago con esa información? Y la mediación es cuando ya dice, no nos pudimos poner de acuerdo, necesitamos a un tercero. Y el tercero en el ambiente de trabajo es comité de convivencia. ¿Cuál es el procedimiento del comité de convivencia? Bueno, eso podemos verlo en otro espacio, pero siempre va a estar el escuchar las dos partes. ¿Por qué? Porque es que si yo no los escucho, me va a quedar muy difícil comprender cuál es la posición de cada uno y saber cuál es el origen y la causa de ese conflicto, si es laboral o si es personal. ¿Sí? Si es laboral, qué cosas nos vamos a poner de acuerdo, qué hay en el acta, cuáles son los acuerdos a los que llegamos y si es personal también saber que debe detenerse. Siempre
Durante cualquiera de todas estas intervenciones, debemos conservar y develar por una actitud que permita la empatía y reconocer la emocionalidad que genera en cada una de las partes. Y cumplir acuerdos previos. Si hay algo que deteriora una relación de cualquier tipo, es que hagamos acuerdos y que no se cumplan de manera eh, reiterativa. ¿Sí? Aplica para todas las relaciones. Si yo llego a un acuerdo con mi esposo y lo incumple, 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 ya se deja de creer. Y eso mismo pasa en mi trabajo. Si tenemos continuamente acuerdos que se incumplen, va a ser más difícil gestionar ese conflicto y hace parte de esa cultura organizacional. ¿Cuáles son las recomendaciones para ayudarlo a gestionar en el trabajo? Lo primero es que puede ser como toda, así como hablamos de las crisis, que pueden ser un peligro o una oportunidad, también los conflictos pueden ser un peligro para las relaciones interpersonales por mala gestión o pueden ser una oportunidad maravillosa de construir, de conocerse y de crecer. Lo primero es tomar conciencia. La reflexión es un paso vital para lograr entender el punto de vista de los demás. Y si yo no entiendo cómo piensa la otra persona, va a ser mucho más difícil encontrar otra alternativa y otra solución. Recordemos la buena disposición, como hablamos allí de la música, recordemos el triangulito, el buen trato, la calma de las partes que están en disputa. Tener en cuenta el objetivo. Y aquí hay una diferencia por la clase de vínculo. El objetivo en el trabajo, en el vínculo, es tener relaciones cordiales, que sean equitativas, que sean justas. En ninguna parte se dice que en el trabajo el objetivo sea tener amigos, ¿sí? A diferencia, si en ese vínculo estoy yo en mi casa, si yo tengo un desacuerdo con mi esposo y vuelvo con el tema de la casa, entonces el objetivo no solamente es lograr como la solución, sino que pues aquí también el tema de afecto está pues supremamente involucrado y ya si no llegamos a un acuerdo, si ya vemos que esto aquí ya no va a llegar más, necesitamos una tercera persona, de acuerdo a cuál sea el objetivo. El objetivo es tratar de salvar al matrimonio, pues entonces vamos a terapia, vamos donde un líder espiritual, vamos donde los padrinos, vamos donde la madrina, que nos ayuden a salvar el matrimonio. Si ya el objetivo como tal es, esto ya no va más y es mejor que cada uno tome su camino, pues vamos donde un abogado, ¿sí? Para que nos separemos. Entonces yo tengo que tener claro cuál es el objetivo. El objetivo en el trabajo es tener relaciones equitativas, cordiales y siempre, siempre respetuosas. ¿Sí? Entonces, partiendo de eso, entonces digo, ya sé cuál es el objetivo, no dice vamos a ser amigos, y por eso empezamos en el trabajo, a evitar la clase de ataques personales, que lo que van a hacer es desviarnos del conflicto principal y podemos terminar en un problema de tipo legal. Parece que no fuera muy relevante porque no se llevarse bien con las otras personas, pues pueda que no sea la más sociable. Y soy muy reiterativa con el tema, es tratar de llevar unas relaciones cordiales y respetuosas para no tener que terminar o tener que asumir otras consecuencias. Ejemplo, si yo pienso que mi forma de ser es que yo hablo duro, casi que todo el mundo me dice que estoy gritando, y esto es un comportamiento no conviviente que puede ser causal de acoso laboral. Mi objetivo es seguir trabajando aquí, pues yo sé que tengo que modular el tono de voz. ¿Mm? Es el objetivo en común,
¿Qué es lo que nos une? Eso mismo también lo vamos a tener presente para poderlo solucionar en el ambiente de trabajo. Ahora, que todos tengamos las mejores habilidades para solucionarlos, no, porque podemos precisamente estar acostumbrados a evitar el conflicto, em, o que yo voy hablando y voy subiéndole el tono, voy subiéndole la música, la temperatura, mi gestualidad comienza a cambiarse, empiezo a abrir los ojos, empiezo a ponerme como roja, cambiar de colores. Esas son habilidades que nosotros y emociones que podemos volver a aprender porque sé que van a tener un impacto positivo en mis relaciones interpersonales. Si yo tengo que cultivar la empatía para poder entender a la otra persona, saber que una comunicación asertiva no se va a dar eh, si yo estoy todo el tiempo gritando, manoteando, ¿sí? O sea, ya se va a cortar la comunicación. Entonces es allí cuando digo, tengo que desarrollar habilidades y formarme. Todos no nacemos con las habilidades como la empatía, como con la comunicación, la negociación, pero eso sí se forma. Aprender a escuchar, tener una escucha activa, eso sí se forma. ¿Mm? Entonces, cuando yo paso del de yo no soy así, al decir yo puedo mejorar mis habilidades de comunicación para poder solucionar mejor mi conflicto y no solamente en el trabajo, sino a nivel extralaboral, en mis relaciones familiares con amigos. Recordemos que el conflicto es una oportunidad para mejorar o pues como para podernos destacar, que no hay nada más instructivo que un conflicto bien administrado. Y cuando nos referimos a administrado es porque está bien gestionado, ¿vale? Eh, las invito a dejar aquí de compartir. Hola Victoria, muchas gracias, muy interesante tu información. Hola María Camila, a ti, muchísimas gracias. Recordemos entonces que la grabación queda para poder tener acceso a ella y que en el chat también vamos a encontrar una lista de asistentes. Listo, el link de asistencia para registrar, ¿no es cierto? Para registrar. Listo, dale, ya me registro entonces. Bueno, Camila, muchas gracias. Que tengas buena tarde. No, gracias a ti, feliz tarde, hasta luego. Gracias.